Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos fallado en presentarnos con reverencia delante de nuestro Dios, ya sea aquí en el templo o en cualquier otro lugar en nuestra vida. ¿Es verdad, no? Yo pienso que yo no soy el único que cuando está aquí tiene la mente muchas veces en otras cosas. Todos somos así. Somos irreverentes a Dios también fuera, cuando estamos viviendo la vida, porque no estamos siendo obedientes a sus palabras. Nos quedamos cortos, mis hermanos, en nuestras fuerzas al intentar de hacerlo perfectamente. No podemos actuar perfectamente, de una manera perfecta, y reverenciar a Dios como Él demanda. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos mirar a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a Jesús. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos estado escuchando toda esta semana una serie de predicaciones desde Cuba que presentaron nuestros queridos amigos y pastores en Cuba, Uziel Abreu y Darío Hernández. Y te recuerdo que son parte de una serie sobre Eclesiastés que comenzamos a oír en una serie anterior. Ahora, quiero que nos preguntemos algo para reflexionar. ¿Somos realmente conscientes del peso de nuestras palabras cuando nos dirigimos a Dios? En esta segunda parte del mensaje desde Bauta, Cuba, el pastor Darío nos muestra que nuestras promesas, votos y compromisos, ya sean en oración, en canciones, en el matrimonio o en la iglesia, deben reflejar una adoración reverente. Pero cuando fallemos, y vamos a fallar, hay esperanza en aquel que nunca falló. Amén. Si tienes una Biblia, busca Eclesiastés 5, versículo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mi hermano, y hasta aquí Salomón ha mostrado una forma de cómo adorar a Dios con reverencia, teniendo corazones dispuestos a escucharle a Él, para poderlo poner en práctica lo que nos dice, para obedecerle, antes de ir a ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio que no tiene valor delante de Dios. Pero otra forma de hacerlo es cumpliendo con aquello que prometemos. Y eso es lo que Salomón va a hablar finalmente. Ese es el llamado final. No solamente a cuidar nuestras palabras, sino cuidar también nuestras palabras cuando hacemos promesas a Dios y a otros, porque esto es faltarle a la reverencia de Dios, a la que debemos tenerle. Y eso es lo que Salomón va a tratar finalmente en los versículos 4 al 7. Dice el verso 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios nuevamente. ¿Están viendo cuántas veces la palabra necios está ahí? Debemos pensar si nosotros somos esos necios. Dice, el voto que haces, ¿qué cosa? Cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Dice el verso 6. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Mi hermano, y relacionado con el tema anterior de las palabras, ahora Salomón viene a decirnos, a modo de consejo, que debemos actuar cuidadosamente con nuestras palabras, pero ahora nuestras palabras a modo de promesa, cuando decimos algo que lo prometemos, porque es un fallo delante de Dios cuando nosotros fallamos a lo que prometemos, cuando no lo cumplimos, estamos pecando contra Dios y siendo infieles a Él. Ya sea que le hayas prometido algo a Dios o a alguien. Mi hermano, y el voto, porque aquí la Biblia dice voto, y usted dice votos. Cosa es el voto. Mi hermano, el voto aquí descrito se refiere a una práctica común del pueblo judío, de levantar promesas a Dios y a los hombres a modo de compromiso o pacto. ¿Ya van entendiendo? Ese es el voto. Levantar promesas
a Dios o a los hombres a modo de compromiso o pacto. Si tú me haces esto, no me corto el pelo durante no sé cuánto. Viene de esta tradición. Es una tradición antigua. Es una tradición antigua. Este voto al que se referencia Salomón es al voto que debe ser hecho no solamente en tu mente. No solamente en tu mente, no. El voto que está diciendo Salomón aquí, la tradición judía, era hacer un voto delante de Dios y de otros testigos para que puedan corroborar que tú vas a cumplir votos. ¿Van entendiendo por dónde va Salomón? Por eso que le está diciendo, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Por eso que dice en el verso 6, que tu boca no te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Es un voto que debe ser consciente, pero también expuesto delante de testigos para que ellos corroboren que tú vas a cumplir con esa promesa, con ese pacto. Posiblemente vendría a nuestra mente el voto hecho por Ana. ¿Recuerdan? Ana, la madre de Samuel, hizo un voto delante de Dios: si tú me haces concebir, yo te voy a ofrecer a mi hijo de a lleno en tu templo. Es duro. Una madre que no tiene hijo y está anhelando tener hijo y cuando lo tiene que darlo. Pero fue un voto a Dios. Y lo cumplió. Y Dios se llevó toda la gloria. Cumplió el voto. Quizás también le viene a la mente el voto que cumplió Pablo cuando llegó a Jerusalén en el libro de los Hechos. Recuérdense que él quería primariamente ir a Jerusalén, aparte de regresar para continuar predicando, para cumplir el voto que él había hecho. Exactamente. Cumplió con el voto. Y en ese sentido Salomón, muy a tono con la ley judía, aconseja casi con las mismas palabras de Deuteronomio 23:21. Dice Deuteronomio 23:21 y mientras yo lo leo, usted va mirando los versos 4 al 6. Para que usted vea que es casi lo mismo que Salomón está diciendo. Lo mismo que dice la ley lo está diciendo Salomón. Dice la ley en Deuteronomio 23:21. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo. Lo mismo. Y porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Ahí le está diciendo lo que dice Salomón. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. No prometas por gusto, a la ligera. Sigue diciendo, lo que salga de tus labios, cuidarás en cumplirlo, dice la ley. Tal como voluntariamente has hecho el voto al Señor. Tú no fuiste rápido para voluntariamente dar un voto al Señor. Cúmplelo. Como dice Salomón. Lo cual has prometido con tu boca, cúmplelo. Salomón sabía, mi hermano, muy bien que es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. Salomón lo sabía. Salomón sabía que es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. De hecho, él mismo lo hizo. Dame sabiduría y seré fiel a ti. Y ahí está acabando Salomón después. El pueblo de Israel estaba plagado, mis hermanos, de estos falsos votos a Dios, porque querían parecer espirituales. La ley habla de hacer votos, yo voy a hacer votos. Para que la gente vean que yo sí soy espiritual, que yo sí hago votos delante de Dios, pero a la larga ellos no lo cumplían. A la larga ellos no lo cumplían. Es como dice el dicho, eran palabras que se las lleva el viento. Palabras que se las lleva el viento. Nosotros no estamos distantes a ellos, mis hermanos. Aunque el hacer votos hoy día no es una práctica normativa para la iglesia, no es obligado a hacer votos, no es una norma que hay que cumplir, y de hecho tampoco es común en nuestros días. El principio aquí que Salomón está dando sí es transferible, y es una falta de reverencia a Dios el hacer promesas a Él y a otros y no cumplirlas después. Es una falta de reverencia, y ese es el camino que está tomando Salomón. Una falta de reverencia, una oración que no es reverente a Dios cuando no las cumple. Si una cosa no se me olvida, es que cuando yo era niño, recuerdo, mi papá es testigo, cuando yo era niño, él tenía un amigo, que seguro ustedes lo conocen, Pepe, el que tenía el carretón de caballo que recogía basura. ¿Se acuerdan? Los que son de aquí de Bauta saben de quién hablo, posiblemente. Pepe, que vivía aquí frente al costado de Terza, ya murió, dice Daroski, no lo sabía. Tenía un carretón de caballo. Y él me decía, porque a mí mi papá me decía, yo era niño, eso a mí nunca se me olvida. No, tranquilo, cuando esta yegua para, yo te voy a dar un potrico. Me lo decía. Y siempre me lo decía, yo te lo prometo, que cuando esta yegua para, yo te voy a dar un potrico. Y me lo prometía y me lo prometía. Mi hermano, es obvio que eso nunca pasó. La yegua nunca parió y nunca me dieron el potrico. Pero una cosa sí se quedó en mi mente. Una cosa sí se quedó guardada en mi mente. ¿Qué cosa? La promesa que me hicieron. Hoy día yo recuerdo eso. Te lo prometo, te lo prometo. Así mismo somos nosotros. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos prometido cosas que sabemos que no podemos cumplir?
Sí, tranquilo, que yo te lo llevo, yo te lo guardo, para que tú vengas. Y al final no cumpliste con eso. Yo te lo llevo y a las 5 de la tarde yo te lo llevo. Y no se lo llevaste. O se lo llevaste a las 8 de la noche. ¿Cuántas veces nosotros tomamos así? Hacemos votos a la ligera, hacemos promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Oye, sí, a las 6 estoy ahí, espérame que estoy ahí. Tú sabes que a las 6 tú no vas a estar ahí. Te lo dijiste por decírtelo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido convencidos por Dios de que hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? Que al final del día dices, lavado, le dije esto a fulano, se me olvidó, no lo cumplí. ¿Cuántas veces? Yo pienso que yo no soy el único. Por eso Salomón está diciendo, no hagas votos a la ligera. Piensa antes de hablar. Salomón está exhortando a que es mejor para nosotros no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tu boca te haga pecar. Dice, no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Y el mensajero aquí, según la Nueva Biblia de las Américas, dice mensajero, Reina Valera lo traduce como el ángel, está refiriéndose a ese oficial, ese sacerdote del templo que era el encargado de cobrarle a la gente las promesas, los votos hechos a Dios. Ese es el que iba y decía, dame lo que prometiste. Porque tú le prometiste aquí delante de todos que tú ibas a darle el corderito blanco con la colita negra a Dios. ¿Dónde está? No, porque el corderito que entonces que la cogió fiebre y entonces que Y Salomón le está diciendo, poniendo el parche antes que salga el hueco. Mírame, no pases la pena, no pases la vergüenza de prometer algo aunque tú sabes que tú no vas a cumplir, porque después tienes que pararte delante del oficial del templo y decirle, ay, discúlpame, fue un error, yo no debí haber prometido eso. Nosotros también tenemos que ir delante de la gente y después decirle, ay, discúlpame, fulano, yo te dije esto, pero al final te lo tuvo que dar a fulano. Ay, yo te dije eso, pero me era más fácil llevármelo que dejarlo. Y fallamos. Estamos fallando a un pacto, a una promesa que estamos haciendo. Mi hermano, el principio del voto, y es lo que decía Uziel atrás hablando con Daroki, se transfiere a nosotros y se aplica de varias maneras. Una de ellas es cuando nosotros oramos o cantamos a Dios prometiéndole entregarle nuestra vida. Te daré lo mejor, estamos cantando. ¿Tú sabes que usted está prometiéndole a Dios que le va a dar lo mejor? ¿O lo estás cantando? Porque el autor de la canción dice, será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Usted está prestando atención a lo que está cantando o lo está cantando porque es la música que hay que cantar y la iglesia hay que cantar? Y es rico cantar. Me viene a la mente cuando preparaba el sermón, Tai me decía, hace un tiempo me decía, no, a veces cuando tú ves que yo estoy en la adoración callada es porque me cuesta cantar algo que yo sé que no soy o me cuesta cantar algo que yo sé que no voy a hacer. ¿Estamos nosotros actuando así o no estamos haciéndolo a la ligera? Te daré lo mejor de mí cada día. Como dice la canción, ¿estás seguro que tú das lo mejor a Dios cada día? ¿Estás seguro? O cuando oramos a Dios, Dios mío, me entrego delante de ti, me rindo delante de ti, ofrezco todo lo que soy. ¿Estás seguro? Estás haciendo un voto a Dios. Esas son formas de hacer votos a Dios. Sabiendo que a la larga no lo vamos a cumplir. Sabiendo que son palabras que se la va a llevar el viento. Otra forma de cómo nosotros hacemos votos delante de Dios es cuando nos casamos. Los que son casados saben que cuando se casaron tuvieron que buscar testigos y se casaron siendo creyentes, se presentaron delante de Dios, hicieron un pacto delante de Dios y de los hombres donde leyeron votos que se comprometieron a cumplir. ¿Los está cumpliendo? Prometo amarte en la tristeza, en el dolor, en la alegría, en la felicidad. Y en la alegría y felicidad, comiendo helado, todo el mundo ama. Pero cuando te cae mal, cuando te empieza a ofender, ahí tú no quieres amar. Estás fallando a los votos que estás haciendo. Estás incumpliendo a un voto, a un compromiso, a una promesa que hiciste delante de Dios y de los hombres. Por eso que no es a la ligera. Y una cosa que yo tengo como carga personal es que un día yo estaba en notaría y llegaron unas amistades mías que yo no conozco. Yo estaba haciendo un trámite y llegaron esa gente a hacer otro trámite. Y unas amistades mías que yo conozco poco, pero me conocen del pueblo. Les falló un testigo. No, para que tú me sirvas de testigo. No, esto es nada más para que cojan los datos tuyos. Yo estoy sirviendo de testigo un voto que yo no sé si se va a cumplir. ¿Están viendo lo complejo que es esto? Otra forma, mis hermanos, es cuando nosotros hemos pactado a Dios y a nuestra iglesia local con el pacto de membresía. Cuando usted se compromete con la iglesia local, cuando usted se compromete delante de Dios en ser un creyente fiel, hacedor de la palabra y finalmente no lo está cumpliendo. Por eso es que Uziel hablaba y decía los viernes, estudia el pacto de membresía constantemente
porque ahí está un compromiso que es necesario que usted cumpla, porque es un voto delante de Dios y delante de su iglesia local, donde usted está comprometiendo a ser un cristiano fiel, un cristiano maduro, hacedor de la palabra, y está cumpliendo con el pacto de membresía, con el voto de membresía, para que usted entienda. Si no quieres comprometerte, está bien, no hay problema. Pero si te quieres comprometer porque quieres con la vista puesta en los beneficios, tienes que saber que hay demandas también que debes obedecer. Hay un compromiso que tú tienes que tener con tu iglesia local porque es delante de Dios. Mis hermanos, en ese sentido, seamos cuidadosos a la hora de prometer. No lo hagamos a la ligera. Cuando cantes ahora, analiza lo que estás cantando. Cuando ores a Dios, analiza lo que le estás prometiendo a Dios. Mi hermano, comprometámonos con cumplir lo que prometemos a Dios y a los hombres, porque eso es muestra de una integridad cristiana. En nuestro diario vivir, no prometas a la ligera, porque está faltando la integridad cristiana. Pidámosles a Dios que nos ayude a cumplir aquello que hemos prometido. Si lo prometiste y lo hiciste a la ligera, ahora pídele a Dios que te ayude a cumplirlo. Pídele a Dios que te ayude a cumplirlo. Por eso, analiza primero. Mi hermano, evitemos pecar contra Dios prometiendo mucho y no cumpliendo, porque puede ser muy peligroso, y es lo que dice la segunda parte. La segunda parte del verso 6 dice: ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? ¿Ven que es peligroso, que no es una cosa sencilla prometer y hacer votos a la ligera? Salomón está diciendo, no le digas al mensajero que fue un error, no hagas que tu boca te lleve a pecar. ¿Por qué ha de enojarse Dios? ¿Por qué tiene que enojarse Dios? Ananías y Zafira. ¿Por qué enojarse Dios? Nabat de Abiú. Y se enojó, que los liquidó un momento. Cuidémonos, mis hermanos, porque puede ser peligroso. Jesús nos instruye en una mejor manera en el Sermón del Monte, diciéndonos en Mateo 5, los versos 33 al 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, y tu no, no. Mi hermano, es mejor que no prometas. Habla sí, sí, no, no. Hoy no puedo ir. Ay, sí, yo voy a ver si voy, yo voy a hacer todo lo posible. Ah, no, sí voy, no voy. ¿Ya? Porque dice Jesús que además lo que está de más de esto procede del mal. Como dice Salomón, porque los que ofrecen sacrificio de los necios no saben que hacen el mal. Salomón concluye esta sección, el versículo 7, cerrando con broche de oro. Dice, porque en los muchos sueños tienen las muchas palabras, hay ¿qué cosa? Vanidades. Hay sin sentido. Tú, sin embargo, ¿qué cosa? Teme a Dios. Ahí está el cierre de Salomón. En los muchos sueños, en las muchas palabras, y aquí los muchos sueños no es el mucho sueño de dormir. Aquí el mucho sueño es las muchas aspiraciones. En las muchas aspiraciones y en las muchas palabras hay vanidad. Si tú sabes que tienes aspiraciones de que la vas a cumplir o hablas mucho en la presencia de Dios, prometes mucho, vienes a ofrecer sacrificios constantes, eso es vanidad. Tú, sin embargo, teme a Dios. Tú, sin embargo, teme a Dios. Mi hermano, la idea que quiere transmitir Salomón aquí es la que la mucha palabrería es vanidad. Porque él lo dijo ya, lo vimos hace 2 domingos, que hay tiempo para qué. Tiempo para hablar y tiempo para callar. No hables tanto, por gusto. Hay momentos donde hay que hablar, pero hay momentos donde hay que callarse y escuchar. Dicen en el capítulo 10, Salomón lo va a decir más adelante, el necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que va a pasar. ¿Está viendo lo que está diciendo? Lo que está diciendo en el capítulo 10, Salomón está diciendo, el tonto, el estúpido, habla mucho, pero nadie sabe si se va a cumplir. Nadie sabe lo que va a pasar. En lugar de las muchas palabras, Salomón está llamando a temer y a reverenciar a Dios. Y el resumen que Salomón está haciendo aquí es requiriendo del pueblo de Israel a tener reverencia a Dios en el templo, siendo prudentes al hablar y cumpliendo todas las promesas. No por miedo, porque Dios me va a aniquilar, sino con temor reverente, con respeto. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos fallado en presentarnos con reverencia delante de nuestro Dios, ya sea aquí en el templo o en cualquier otro lugar en nuestra vida. ¿Es verdad, no? Yo pienso que yo no soy el único que cuando está aquí
tiene la mente muchas veces en otras cosas. Todos somos así. Somos irreverentes a Dios también fuera, cuando estamos viviendo la vida, porque no estamos siendo obedientes a sus palabras. Nos quedamos cortos, mis hermanos, en nuestras fuerzas al intentar de hacerlo perfectamente. No podemos actuar perfectamente, de una manera perfecta, y reverenciar a Dios como Él demanda. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos mirar a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a Jesús, el único que ha cumplido perfectamente las demandas que hace ese texto. El único que cumplió perfectamente las demandas que hace ese texto de guardar tus pasos, de ser presto para escuchar, de no hacer votos a la ligera. El único que cumplió fue Cristo. Por eso es que tenemos que mirarlo a Él. El temor de Dios en la vida de Jesús fue evidente. Él mostró reverencia, fidelidad a cumplir con cada uno de los requisitos litúrgicos, ceremoniales del antiguo pacto, y con un corazón sincero mostró a través de sus enseñanzas la realidad de ser reverentes a Dios. Él fue el que llevó a cabo el cumplimiento de la promesa hecha trinitariamente desde la eternidad de traer salvación al pecador. ¿Están viendo que Él sí cumplió lo que prometió? Cumplió su voto. Cumplió tu voto. De manera, mis hermanos, que Jesús está abriendo un nuevo espectro más amplio. No solamente aquí, sino en todo lugar. Debemos ser reverentes a Dios, porque nosotros somos habitaciones de su presencia. Por eso es que nuestra adoración, mi obediencia, mi mejor adoración. Nuestra adoración debe ser reverente. Y Jesús comparte con Salomón la realidad de la reverencia a Dios en el templo. Ustedes recuerdan, Jesús en el templo, estaban acabando en el templo. ¿Y qué hizo? Viró todas las mesas, latigazo con todo el mundo, y le dijo: ustedes están convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones. Están actuando de manera irreverente delante de Dios. Hermano, puesto que Dios nos ha dado a Cristo, Cristo obedecido perfectamente, donde nosotros fallamos, ahora tenemos en Él la única posibilidad de justificación delante de Dios. Nosotros hemos fallado, hemos jurado faltamente, hemos venido y hemos ofrecido sacrificios necios delante de Dios. Pero gracias a Cristo nosotros podemos obtener perdón a estos pecados. Gracias a Cristo nosotros podemos venir arrepentidos. Y debemos arrepentirnos de nuestros fallos constantes y con una fe renovada imitar a Jesús. Él hace posible por su vida de adoración reverente que nuestra adoración irreverente sea tomada en cuenta delante de Dios, porque es por medio de Él, para su gloria. Por eso es que nosotros oramos a Dios y terminamos en el nombre de Jesús, porque mi vida no tiene la suficiente reverencia para ir delante del trono de Dios. Pero Cristo sí vivió una vida reverente y por medio de Él nosotros podemos acercarnos al Padre. Mi hermano, el apóstol Pedro, y con esto concluyo, escribe en su primera carta, en 2:5, que nosotros ahora estamos siendo edificados en Cristo como una casa espiritual. ¿Te acuerdas, Salomón? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tus pasos. No, ahora nosotros somos una casa espiritual que está siendo construida para ofrecer sacrificio a Dios. No sacrificios de los necios, como dice Salomón, sino sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Cristo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ahora estamos capacitados en Cristo para poder ir con temor reverente delante de Dios, ofrecer nuestros sacrificios aceptables delante de Él por medio de Él, como dice el apóstol Pablo, que nosotros podamos ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, agradable a Dios. Si tú estás aquí sin Cristo hoy, no quisiera terminar sin antes decirte, como Salomón tenía en mente, que quizás tú has entendido que la vida no tiene sentido en tener mucho. Y usted dice: sí, yo sé que el dinero no le da sentido a la vida. Quizás entendió eso. Y quizás usted dice: sí, yo sé que el trabajo, vivir para trabajar, no le da sentido a la vida. Quizás usted entendió y dice: sí, yo sé que el afanarme por el día de mañana y qué va a ser mañana, por las cosas de mañana, tampoco le da sentido a la vida. Y entonces usted quizás
que no conoce a Dios dice, déjame probar con un poquito de religión. Quizás esto le da sentido a la vida. Quizás vivir una vida religiosa le da sentido a mi vida. Pues déjame decirte que Salomón está diciendo que cuando te acerques a Dios, acércate con un corazón reverente. Porque donde único hay sentido para tu vida es en Cristo. Lo demás es vanidad. Así que, mis hermanos, el llamado es a que debemos adorar a nuestro Dios en el templo y fuera del templo. No solamente aquí, también afuera. Si no has creído en Cristo, te exhorto a que pongas tu fe en Él, que te humilles delante de Él, confieses tus pecados y vengas con un corazón reverente delante de Él y te sometas a su palabra, que obedezcas lo que Él manda. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Bueno, hoy hemos visto que nuestras palabras delante de Dios no son pequeñas, pero también hemos visto que Cristo cumplió todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Él vivió la adoración reverente perfecta y ahora nos invita a vivir en su gracia. Así que no prometas a la ligera, mi hermano, pero tampoco te desesperes si has fallado. Vuelve tu mirada, vuelve tus ojos a Cristo. En Él hay perdón, hay vida y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y escúchame, hay un nuevo comienzo en Él. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.